Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal de vida y de verdad, canal de esperanza, canal de bienestar, canal de prosperidad en Cristo Jesús y para Cristo. Bendito sea el Señor Jesús, canal que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral. Dios les bendiga, les guarde, los prospere. Dios los guarde siempre y conceda las peticiones de sus corazones en Cristo Jesús. Y también les ayude a permanecer en Él, con el entendimiento claro y preciso de que no hay otro camino, de que no hay otra verdad, de que no hay otra vida. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a tratar un tema hoy con la ayuda del Espíritu Santo, como siempre. Lo he titulado La nueva criatura proviene de Dios. Aquí lo estoy leyendo en mi libreta de apuntes. Aquí está. La nueva criatura proviene de Dios. Bendito el Señor. Vamos a tratar ese tema que despertó el Espíritu Santo mi interés hacia él. Y vamos pues a desmenuzarlo en lo más que podamos. Bien, bienvenidos una vez más. Iniciemos pues el compartir de las escrituras del día de hoy en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Un texto bastante conocido, muy conocido por los lectores bíblicos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay dos términos que llaman la atención dentro de este texto, estos textos que hemos leído, y es el verbo conocer. Si a Cristo conocemos, el verbo conocer, y el verbo y la expresión nueva criatura, el adjetivo criatura. El adjetivo criatura con el modificador nueva. Bien, vamos a centrarnos en esos dos temas relevantes o esos dos términos relevantes dentro de los textos leídos, que es conocer y nueva criatura. Bien, para poder hablar de nueva criatura y de conocer, indudablemente debemos remontarnos al momento en que Dios crea el hombre, hace muchísimos años atrás, mucho tiempo, cuando el aliento en el hombre no estaba, cuando la mujer no había parido su primer hijo, cuando los años no se contaban, cuando la vejez no existía, cuando la lengua del hombre aún no había dicho la primera palabra, Dios formó a una criatura y le dijo, la haré semejante a mi imagen, la haré conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. Indicando con esto el Espíritu Eterno que había hecho una criatura, si bien criatura porque fue creada,
Había formado un hombre con una estructura tal que tenía sus características, características de eterno, características de Señor y dueño. Esas dos características le fueron transferidas al hombre cuando Dios insufla de su esencia en él, insufla aliento de vida en el hombre y lo vuelve, o el hombre llega a ser un alma viviente. Esta criatura, con estas características que son propias del Eterno, se constituye en un ser inmortal. Se constituye en un ser que en sí mismo tenía señorío y tenía dominio sobre las cosas creadas, pues se le fueron entregadas por el Eterno al decirle señoread y sojuzgad. Ahora, cuando el hombre pasa de ser una criatura que se enseñorea, que sojuzga, que es eterno, en el momento en que incurre en desobediencia al escuchar otros consejos diferentes al consejo del Eterno, que le dijo, no comerás. Él no creyó a la palabra del Eterno, no comerás, sino que creyó a la palabra, sí come, porque serás. Cuando él era Señor y dueño, era semejante a Dios, era inmortal, era Señor y dueño, tenía las características propias del Eterno, Dios se las había conferido, Dios se las había otorgado, Dios se las había en cierta forma, vamos a usar el término legar para indicar monarquía, jerarquía, descendencia. Dios lo había hecho a imagen y semejanza suya. Así, el hombre al desobedecer pasa de ser una criatura con las características ya dichas a ser una criatura azotada por el golpe de los años, por el viento de Cronos, por la calamidad de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así, esta criatura, ya en estado de muerte, sus días son finitos y sus actos finitos también. En ese estado de desesperanza, se requería entonces hacer una criatura que abrigara en su corazón una esperanza. Esa esperanza obligatoriamente debía provenir de un conocimiento que le fuere dado, aparte del conocimiento adquirido que lo condujo a la muerte. Tenía entonces Dios que proveer de un conocimiento preciso e inequívoco, conducente a vida eterna, conducente a restauración de dominio y señorío. Esa conducencia la hallamos en Cristo Jesús. Cristo Jesús entonces se constituye en el medio único, efectivo, veraz, inequívoco de alcanzar nuevamente la posición que se tenía en Génesis de Señor, dueño eterno. Es Cristo Jesús el cual vino y se manifestó. Y digo se manifestó porque Cristo Jesús es el verbo hecho carne que Dios mismo introdujo al mundo y llegó al mundo a través de una mujer. Ese Cristo Jesús, el verbo hecho carne, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Mesías, el Cristo, ese es el medio único y absoluto para alcanzar el señorío y la vida perdida en el Edén.
Cristo Jesús en su humanidad caminó por las calles de Jerusalén, caminó por las calles de Palestina, caminó por las calles de Judea, caminó por los rincones del mundo de aquel entonces, percibió el polvo húmedo, caliente, tibio del desierto. Y todo esto lo hizo Dios, porque Dios mismo quiso sujetarle a padecimiento. Dios mismo quiso sujetarle a estas cosas para que pudiera alcanzar por medio del sufrimiento la liberación del sufrimiento del hombre y por medio de la muerte la justificación del hombre y por medio de la resurrección la reivindicación del hombre a la vida eterna. Así, cuando el apóstol Pablo habla a los creyentes de aquella época, le dice, alguno de nosotros, lo voy a parafrasear, alguno de vosotros, de nosotros y vosotros, conocimos a Cristo Jesús como tabernáculo del Eterno. Lo conocimos y lo vimos andar y lo escuchamos cuando dijo, las cosas que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, testificando con ello, declarando con ello que Él era el tabernáculo de Dios y que la vida y aliento que en Él residía era porque el Espíritu del Eterno estaba en Él. Ese tabernáculo del Eterno se desplazó entre los hombres, se compadeció de ellos, les solucionó situaciones, conflictos, resucitó muertos, sanó enfermos, los ciegos vieron, los cocos saltaron y a los pobres le anunció el Evangelio. Ese conocimiento de la vida eterna era el conocimiento obligatorio que Dios debía hacer llegar al hombre por cualquier medio. Y lo hizo para hacer saber al hombre del conocimiento de la vida eterna en Cristo Jesús. Usó a santos sacerdotes, atrevidos guerreros, santos profetas y muy queridos videntes. Y lo hizo así, porque así estaba escrito. He aquí, Dios, que la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas poblan la mar. Ahora bien, ya tenemos el conocimiento que es Cristo Jesús. Ahora hablemos de la nueva criatura. La nueva criatura no hace alusión a que te quitó el pecado, a que ya no pecas, ya no debes andar en las obras de antes. Eso es lo que tradicionalmente nos han enseñado. No, ya eres nueva criatura, no puedes hacer esto, aquello, aquello. Permítanme y discúlpenme por separarme de esa interpretación y en últimas de ese concepto. El apóstol Pablo se refiere a la nueva criatura y lo hace atendiendo a eso que Dios hizo en el Edén. Cuando Dios tomó del polvo y formó al hombre por sus propias manos, y vino e insufló de su ser dentro de él para hacerlo un alma viviente, eterna, inmortal.
Esa estructuración es la que Cristo viene a retornar al hombre por su muerte y resurrección. Esto es, que Cristo opera directamente en la naturaleza del hombre. Él lo dijo, porque del corazón, en esa estructura anímica, en esa estructura motivacional, en esa estructura yaciente con natural, es en la que Dios empieza a tratar. Y lo trata con el conocimiento, es decir, el poder de su palabra que nos ha dado. Esa palabra que es espíritu y que es vida, nos toma, y así como el Eterno tomó el polvo de la tierra para formarlo con sus manos, en una forma metafórica, artística, simétrica, el Eterno empieza a formarnos con su palabra y nos empieza a sacar las aspiraciones. Porque el reino de los cielos es como un hombre que siembra una semilla y se va y la deja. Y no sabe cómo la semilla cobra cuerpo, se infla, para luego dar y brotar una plantita. La palabra empieza a formarnos. Toma esas bases viejas, oxidadas, ruidas, y las va quitando. No te duele. No sabes el cómo. No sabes el cuándo. Mas hay una mañana en que tú despiertas y te das cuenta que el hombre grosero ya no es el hombre grosero. Que el hombre mal hablado ya no es el hombre mal hablado. Que el hombre maldiciente ya no es el hombre maldiciente. Que la mujer, aquella chismosa o el hombre chismoso, ya no es. Algo ha pasado en ese hombre y en esa mujer que ya no son lo mismo. Entonces tiene cumplimiento aquello que está escrito. He aquí, dice el Señor, vengo en mi tabernáculo para hacer nuevas todas las cosas. Vamos a leer, por favor, vamos a leer. Vamos a leer la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice nuestro hermano Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro es asertivo y acertado al enunciar esto, porque es la palabra la que transforma y da vida. Es ese conocimiento que nos permite hacer esto. Vamos a leerlo, por favor. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es nuestro hermano Pablo, nuestro maestro designado por Cristo Jesús y llamado por Dios. Así, el conocimiento se constituye la base para que la criatura muerta pase a ser criatura viviente por medio del postrer Adán, que es espíritu vivificante. Por ello, el apóstol Pablo en Romanos concluye acertadamente su siguiente máxima, el siguiente versículo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Pablo aquí nos está diciendo que gracias a ese conocimiento, gracias a la intervención del verbo de vida en nosotros, nos constituimos en tabernáculos del Eterno, así como lo fue Cristo, porque Cristo es nuestro modelo. Y así como Cristo fue tabernáculo del Eterno, en una forma nosotros somos tabernáculo de Él al estar en paz con Él. Porque Cristo es nuestra paz. Y así, estando en paz con Dios, podemos confiadamente decir: el Señor es mi Salvador. No temeré porque Él me cuida. Dios les bendiga. Los quiero mucho.